y en este caso el subgrupo 4, el tema que investigaron y evaluaron la figura del investigador como competencia técnica y moral, y estuvo coordinado por el doctor Julio César Marini, que es médico anestesiólogo, doctor en medicina, magíster en ética biomédica. Participó desde la ciudad de Miramar, que está a 450 kilómetros, más cerca que Posadas, pero también tuvo que hacer su traslado para acercarse y acompañarnos presencialmente. Gracias, Julio. Y con su equipo de investigadores estuvo integrado por Lucas Antonio Acosta, licenciado en enfermería, especialista en dirección del sistema de salud, maestrando en ética biomédica desde la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina. Karina Hernández, médica pediatra, especialista en nutrición, profesora universitaria, maestranda en ética biomédica desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Efren Javier Silva Moreta, estudiante avanzado de medicina de nuestra casa de estudio, ayudante de la cátedra de inmunología. Y Madeleine Alejandra Villarreal Fuel, que es médica, profesora universitaria, maestranda en ética biomédica y participó desde Tulcán, una región interandina del Ecuador, en la frontera con Colombia, a pesar de que es una maestranda en nuestra casa de estudio. Pero bueno, por eso tenemos estas posibilidades. Así que Julio, Bueno, gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias a mi equipo, porque la verdad que trabajaron mucho, aportaron mucho y tratamos de darle un enfoque bien personalista a lo que estábamos, al dilema que se nos planteaba, que es la persona del investigador biomédico. En persona involucramos todo el aspecto de la persona, ¿no? Lo humano, lo físico y lo espiritual. Entonces, el trabajo de Beecher nos abrió la puerta para buscar otros investigadores que hubieran más o menos hecho lo mismo. Pero, sin embargo, lo que encontramos en, buscando en la literatura fue otros investigadores que metieron la pata tanto como los que se había investigado Beecher. Y yo como anestesiólogo me busqué otro anestesiólogo que metiera la pata también. Entonces, Joaquín Bolt, casi 44 años después que Beecher, comete una serie de fechorías. Y esta yo la pude vivir personalmente porque en ese momento en la cirugía cardiovascular había todo un dilema con respecto a cómo se iban a purgar las bombas de circulación extracorpórea. Se podía utilizar plasma, se podía utilizar albúmina, se podía utilizar soluciones cristaloides, se podía utilizar macromoléculas, que era la propuesta de Beecher, perdón, de Bolt en sus trabajos. Y muchos seguimos algunas de esas propuestas de Bolt, porque los trabajos tenían mucha repercusión y estaba publicado en revistas de primera línea, como Anestesia y Analgesia, como pueden ver aquí en la diapositiva. Eh, entonces, generó una serie de conductas médicas a tomar. Había mucho énfasis por los laboratorios de tratar de introducir las macromoléculas en las terapias intensivas y en los quirófanos. Eh, Se trabajó. Los resultados que obteníamos eran bastante desparejos. No teníamos un fin bien establecido con los pacientes. Había algunos que andaban mejor que otros, pero bueno, no había nada que los pusieran mejor con respecto, o sea, no era mejor hacer lo que decía Bolt. Pero sin embargo, las cosas seguían su curso. Sucede que en el 2009, el editor en jefe de Anestesia y Analgesia empieza a recibir denuncias como que las cosas estaban demasiado perfectas con lo de Bolt. Las- y le iba muy bien. Los pacientes tenían un medio interno en el posoperatorio que era fantástico. A todos nos hubiera gustado tener esos pacientes, porque ninguno se complicaba, todo andaba de 10. No recibió una, sino que recibió un montón. Yo acá puse un par nada más. Y él llegó a la conclusión de que, bueno, trató por todos los medios de que Bolt le mandara, le enviara todo el sustrato numérico y los datos que tenía, y no lo lograba.
Entonces, después de mucho insistir y de que no tener respuesta, llegó a la conclusión de que, bueno, esto es falso. En 2010, después de investigar a Bolt, Bolt trabajaba en un hospital alemán, era un anestesiólogo reconocido en ese hospital, un hospital muy grande, muy famoso, y él era una persona muy reconocida en ese medio. Pero no había hecho, no había hecho intervenir al eh, Comité de Ética Biomédica o de Ética Médica del hospital, no había consentimiento informado en sus protocolos de investigación y los pacientes estaban sin aleatorizar. Al seguir investigando, se le consulta a la farmacia cómo había dispuesto la utilización de las cosas que Bolt decía utilizar en el quirófano, y la farmacia contesta que no. Nunca enviaron albúmina, por ejemplo, que era, él contrastaba albúmina contra estas macromoléculas, decía en sus trabajos. La farmacia dice que nunca le envió albúmina a los quirófanos, por lo cual se entró en la sospecha de que el estudio nunca se realizó. Para el 2011, 74 artículos, 68 no tenían aprobación ética. 16 revistas empiezan a retirar las publicaciones, se retiran 89 publicaciones, 91 publicaciones con documentos incompletos o falsos, 455 pacientes decían estar incluidos. Por suerte no incluyó nunca a nadie, porque si no hubiera sido un desastre humano. Las consecuencias, bueno, que hay una investigación criminal en curso, Bolt desapareció de Alemania y se cree que está en República Checa, es como los espías, se cree que está, pero bueno, no se sabe. El tema es que cuando, de los estudios, de los metaanálisis, cuando se extrajeron los resultados de Bolt, que eran tan perfectos, se dieron cuenta que los pacientes padecían tratados con el sistema de Bolt, pero sin los resultados de Bolt. Los pacientes tenían una gran predominancia de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y shock anafiláctico por el hidroxetil starch. Así que un poco esto lo digo para resumir todo lo que vinimos hablando hasta ahora. Hay una persona que es el investigador, que es el que concentra la responsabilidad moral de lo que se está llevando a cabo. Esa persona, si comienza técnicamente fallando, toda la investigación está contaminada éticamente. Si el investigador no tiene la suficiente responsabilidad moral, todo es un fracaso. Entonces nos propusimos como objetivo general analizar la responsabilidad moral en la persona del investigador biomédico, explorando su configuración, interiorización y manifestación en la práctica científica, y como objetivos específicos, examinar las teorías éticas que fundamentan la responsabilidad moral, analizar el aporte de la ética de las virtudes, evaluar la función de la prudencia y la justicia, estudiar el plagio como paradigma de falla moral, e integrar los principios de la bioética personalista al análisis del investigador. Fue un trabajo arduo, trabajamos mucho, nos reunimos varias veces, todos hicieron su aporte y algunas cosas fueron transcritas tal cual al trabajo. Así que si el que quiere profundizar, que lea el trabajo. En cuanto a la responsabilidad moral, vimos que el concepto antiguo, a lo que llamamos nosotros visión interna, que viene de Aristóteles, basada en la voluntad, la libertad de elección y las disposiciones de carácter, se contrapone a una visión externa que hoy en día se considera que la gente, o sea, el médico o el responsable de la investigación biomédica, tiene un sentido, es un sentido fundamental. Alguien desde afuera dice esto está bien o está mal. No es el propio investigador el que está diciendo esto está bien o esto está mal. Es una vez cometido el hecho, o por lo menos una vez hecha la investigación, de acuerdo al resultado, esto puede ser está bueno o no. Entonces, esa visión externa
Basso, el padre Basso, a eso lo llama como responsabilidad a secas. Para él es más importante la imputabilidad moral que proviene de la visión interna de la responsabilidad moral del investigador. Abogamos porque cada médico o investigador biomédico sea responsable moralmente desde su interior, no por lo que digan desde afuera. A eso apuntamos. Entonces nos preguntamos, ¿es suficiente la competencia técnica o debemos considerar la configuración moral del investigador? Y a esto recurrimos para fundamentarnos. Comparamos éticas del acto y ética de virtudes. Éticas del acto que se fundamentan en el deber, en el hacer, y las éticas de virtudes que estamos hablando de cómo somos. Entonces, la ética de virtudes vimos que desplaza el foco desde el acto aislado hacia la persona y sus disposiciones de carácter. Ya no se trata nada más que del hecho, como pasa con el consecuencialismo, el deontologismo o el utilitarismo, sino que pasa por la persona. Vamos desde el cómo soy, que me configura el carácter para obrar bien de modo habitual, al qué hacer, que orienta la acción recta del investigador. Si estoy realmente dentro de la moralidad que creo tener como para hacerle frente a esa investigación. La idea central es que la virtud no se reduce solamente a cumplir las normas que rodean a toda investigación. Acá se habló mucho, recién todos los investigadores hablaron de normas que acompañan al investigador. Sin embargo, no es suficiente con adecuarme a las normas. Puedo ser en mí mismo contraproducente para esa investigación que estoy realizando. Alguien la denomina una sabiduría anclada en el carácter. Y para nosotros, las virtudes de esta ética de virtudes, a poner en vistas con el investigador, son la prudencia, que lo ayuda a deliberar con rectitud, evaluando los riesgos, beneficios y consecuencias, y la justicia, para dar a cada uno lo debido y resguardar al participante y a la comunidad. Ese dar a uno lo que es debido, a cada uno lo que le es debido, en este caso es la dignidad de la persona que interviene en la investigación. Y a través de ella hacer, trasladarle a la comunidad ese respeto de la persona humana. En cuanto al plagio, vimos que hay una definición de plagio que es muy extensa, se la resumo en el plagio que todos conocen, que es la falsificación o aducirse uno el escrito por otro, el autoplagio, la publicación redundante, la autoría fantasma, la autoría honoraria. Y el plagio, desde el punto de vista de nuestro grupo, no constituye únicamente una infracción editorial. Es deshonesto intelectualmente, es una apropiación indebida del mérito de otro y es una distorsión deliberada de la verdad científica, porque no tiene ningún sustrato. Si yo copio lo que hizo otro y lo vuelco en un papel, no está soportado por ningún hecho científico. Entonces el plagio evidencia que las normas son insuficientes cuando no existe virtud moral. En cuanto a los aspectos bioéticos relacionados con el investigador, hay que decir que el investigador obviamente siempre tiene tensiones, siempre está de alguna manera atravesado por intereses académicos y económicos, tiene que conseguir fondos para seguir investigando, eso pone una presión enorme. Yo participé en un laboratorio de investigación médica, de investigación básica, y conseguir elementos para trabajar en la UBA no era nada sencillo, y siempre teníamos que estar galgueando o retaseando experimentos. Está condicionado por el reconocimiento profesional. Algunos, sobre todo muy jóvenes, necesitan sí o sí, para incluir en su currículum, participar de investigaciones, y eso los tensa y los pone en una situación muy precaria, son muy vulnerables, y la presión por publicar, que tal vez no la tenemos tanto nosotros en nuestro medio, pero en los medios anglosajones
les exigen a sus investigadores una cantidad de publicaciones por año. Y depende de eso el subsidio que obtengan del NIH, que es el sistema de salud público. Entonces la pregunta biótica que nos hacíamos, o sea, ¿cómo preservar la centralidad de la persona teniendo en cuenta todas estas presiones que sufre el investigador? ¿Cómo hace el investigador para mantenerse centrado en las personas? Y los códigos, comités y normas no reemplazan a la conciencia, porque no le basta con sujetarse a esas normas para llevar a cabo una buena investigación. Sostenemos desde el punto de vista de nuestro grupo que es imprescindible una formación ética y sobre todo centrada en el personalismo ontológico, porque pone a la persona en el centro de la investigación. Integrar los principios y las virtudes nos parece adecuado. Habíamos visto los principios de la bioética y sumarle las virtudes de la ética de virtudes para configurar la conciencia moral del investigador, orientar la deliberación y fortalecer la responsabilidad. Para concluir, la investigación biomédica éticamente responsable exige prudencia para deliberar, justicia para reconocer lo debido a los participantes y a la sociedad, integridad para buscar la verdad científica, una comprensión personalista de la dignidad humana y, como han dicho colegas antes que yo, que detrás de cada protocolo, muestra biológica, dato o resultado, existe una persona cuya dignidad nunca puede ser subordinada al éxito científico. El eclesiástico, en el capítulo que va contra las investigaciones superfluas, una de las frases dice: porque muchos se extraviaron por sus especulaciones y su imaginación perversa falseó sus pensamientos. Terminaron, como terminaron algunos, con las denuncias de Bicher, ¿no? Y este hombre que también lo están buscando por República Checa. Muchas gracias a todos.